¿Qué tal amigos? Bienvenidos, buenas noches. Esto es Draft para Sports Master Project. Mi nombre es Carlos Fernández. Me recordarán, espero me recuerden de Kickoff para nuestro canal Desde la Banca y todas las sorpresas que les habíamos dicho durante enero, durante diciembre incluso. Hablábamos de que venían sorpresas, venían cosas nuevas para Desde la Banca y es esto. Desde la Banca ahora forma parte de un proyecto mucho más grande que es esta unión que hacemos con Sports Master Project que toma el control de los programas que tenemos y ahora vamos a estar transmitiendo para las redes sociales de Sports Master Project. ¿Qué es Sport Master Project? Antes de empezar con todo esto del draft, Sport Master Project es una plataforma de quinielas aquí en México y bueno, traen muchas sorpresas y entre ellas es Sports Master Channel, que es este canal en donde vamos a estar orgullosamente participando tanto yo mismo como todo el equipo con el que estábamos trabajando tanto en revisando el bar como en Kickoff, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el primer programa original de Sports Master Project. Me toca a mí, pues, empezar o inaugurarlo. Eh, Realmente Drafted somos 4 personas. Lamentablemente hemos tenido problemas con la tecnología. Ya sabemos que la tecnología no tiene palabra de honor y nos fallaron micrófonos, nos falló la red de internet, etcétera. Entonces, pues me quedé solo. Así que voy a tener que grabar este programa y lo vamos a subir para nuestras redes sociales en YouTube en Sportmaster Project. ¿Qué, ¿Qué es el draft de la NFL? Vaya, yo sé que es un poco complicado de entender en algunos puntos todo este proceso del draft. Aquí la idea de Drafted es poderles explicar desde lo más básico hasta lo más avanzado de todo lo que pasa en el draft de este 2020 de la NFL que será en Las Vegas. Así es un programa especial un show especial de 4 episodios. Los jueves vamos a estar ya sea o subiéndolos o transmitiéndolos en vivo si es que la tecnología nos permite hacerlo. Los vamos a estar subiendo a las 9 de la noche más o menos los jueves. Y estos 4 programas se dividen de esta forma. Este primero es qué es el draft, cómo funciona, cómo se come el draft de la NFL, aquí se los voy a explicar. El segundo será de todo lo que ha pasado en la apertura real de la temporada 2020 de la NFL con la apertura de la agencia libre. Y nuestro tercer programa va a ser los participantes del draft, vamos a hacer, de drafted, perdón, vamos a hacer un mock draft, que es tratar de, digamos que una quiniela para tratar de atinarle a qué es lo que van a escoger los equipos en la primera ronda del draft. Y nuestro cuarto programa, nuestro cuarto episodio es hablarles de lo que pasó en la primera ronda ya real, lo que escogieron los equipos en la primera ronda del draft 2020 de la NFL. ¿Ok? Perfecto, pues bueno, empezamos con el programa. Comienzo con mis apuntes y empezando con qué es el draft. El draft, si hubiera alguien que no supiera qué es el draft, bueno, el draft es este protocolo o este sistema que tiene la NFL para elegir a los jugadores que ya están disponibles de la NCAA fútbol, de el fútbol americano colegial de la NCAA. Este draft, si bien se usa en otros deportes en Estados Unidos como Major League Baseball o la NBA, la NFL ha logrado que funcione como debería de funcionar, cosa que en las demás ligas profesionales no ha funcionado tal cual. En la NFL sí. ¿Por qué? Bueno, tienen este sistema de 7 rondas de draft. En 7 rondas los 32 equipos van a estar seleccionando jugadores del colegial. ¿Cómo se acomodan estos 32 equipos? Bueno,
Lo vamos a ver en un momento, se los aclaro así muy rápidamente. Estos 32 equipos se acomodan de manera inversa, empezando por aquel equipo que empezó o que terminó peor la temporada. ¿Okay? Hablábamos, son 7 rondas de draft. Se espera normalmente que los mejores jugadores salgan dentro de la primera ronda. Algunos por ahí todavía están disponibles en segunda ronda, que son rondas todavía altas en el draft. Jugadores de tercera o cuarta o quinta ronda, por lo general son jugadores que se espera que su impacto sea después de 2 años en la liga. Jugadores de sexta y séptima ronda, pues se espera que pudieran tener algunos minutos, pero no es presupuestable, por así decirlo, que tengan un impacto real en la NFL como jugadores de rondas más arriba, ¿no? Jugadores de primera y segunda ronda, se espera que pudieran empezar incluso en su temporada de novato, que ya tengan algunos minutos, que ya puedan participar como titulares. Y bueno, en caso de que no, en segundo año es más o menos por donde se espera que pudieran tener este impacto jugadores que vienen de la NCAA. Ahora, se habla mucho de los picks. ¿Qué son los picks? ¿Okay? Los picks es cuando un equipo selecciona a un jugador. Eso es un pick. Así de sencillo. ¿Okay? Digamos que la primera selección, el primer pick overall que se le llama, es el primer jugador elegido en cada draft. ¿Sí? Entonces, cada equipo tiene un set de selecciones durante estas 7 rondas. No necesariamente son 7 picks nada más. Van a ser más. Rondan por ahí de entre los 10, 12 jugadores que selecciona cada equipo. Ahora, hay otra cosa importante que pasa en este draft. ¿Sí? Si bien una vez que comienza, empiezan a seleccionar los equipos. Si sabemos inmediatamente de una vez les voy diciendo cómo se acomodaron los 32 equipos para este draft, empezando por los Cincinnati Bengals, el peor equipo de la NFL la temporada pasada, después los Redskins, los Washington Redskins, después Detroit Lions, Nueva York, los Giants de Nueva York en cuarto, Delfines de Miami en quinto, los Angeles Chargers en la posición 6, Carolina Panthers en la 7, Arizona Cardinals en la 8, Jacksonville Jaguars en la 9, Cleveland Browns en la 10, New York Jets en la 11, Raiders en la 12, los Indianapolis Colts en la 13, los Bucaneros de Tampa Bay en la 14, Denver Broncos en la 15, Atlanta en la 16, Cowboys en la 17, Steelers en la posición 18, los Chicago Bears en la 19, los Rams en la 20, Filadelfia en la 21, Bills de Buffalo en la 22, Patriotas en la 23, en la 24 los Santos de Nueva Orleans, Vikingos en la 25, en la 26 los Houston Texans, Seattle Seahawks, Baltimore Ravens, Tennessee Titans, Green Bay Packers, 49ers y Chiefs, los campeones Kansas City Chiefs en la posición 32. Así, perdón por la lista tan larga, así fue como se acomodaron los 32 equipos. Pero ¿qué pasa? Hay una cosa muy importante aquí que es los trades. Los equipos pueden y tienen la facilidad y es muy usado que hagan estos convenios que se les llaman trades. ¿Qué son los trades? Es ceder tu posición en el draft de determinada ronda por algún otro jugador titular. Es hacer este convenio entre dos equipos en el que un equipo le da un jugador titular o un jugador cualquiera a este otro equipo y este en cambio le da un pick, uno de sus picks, una de sus posiciones en determinada ronda. Esos son los trades. Se puede hacer por jugadores o se puede hacer por otras selecciones en otra ronda. Por ejemplo, vamos a suponer que un equipo quisiera tener tu posición vamos a decir, el tercer pick en la primera ronda. Entonces el tercero que escoge.
y hay otro equipo que quiere esa posición que tú tienes, ese tercer lugar para escoger, y te ofrece, no sé, sus dos picks de segunda ronda y un pick de tercera ronda, por decir un ejemplo, porque no creo que vayan a soltar, que vayan a hacer ese trade, pero por decir un ejemplo. El equipo A le ofrece dos picks de segunda ronda y dos picks de tercera ronda, por ejemplo, al equipo B por su posición de el tercer pick en la primera ronda y este acepta. Perfecto. Entonces, este equipo A ahora pasa a escoger en la tercera posición del draft de la primera ronda y el equipo B se queda con sus picks de segunda ronda más los picks que acaba de canjear, por así decirlo, más los de la tercera ronda también. Entonces tiene un montón de selecciones en segunda y tercera ronda. Esto, a grandes rasgos, son los trades y se usa bastante en la NFL. Para este año, por ejemplo, los 49ers, San Francisco 49ers, van a estar en la posición número 13, que es la posición donde seleccionaban los Indianapolis Colts. Tenemos varios, en la primera ronda, así rápidamente, varios trades. En el caso de Miami, por ejemplo, Miami tiene la quinta posición, el quinto pick de la primera ronda, tiene el número 18 que lo canjeó con Steelers y tiene el 26 que lo canjeó o hizo el trade con Houston. Jacksonville tiene la posición 9 y la posición 20 que hizo el trade con los Rams. Los Raiders tienen la posición 12 y la posición 19 en un cambio con los Chicago Bears. Hay muchos de estos trades y son muy importantes en los drafts. Más adelante les explico un poco por qué. Ahora, pasando a cómo es la selección de los jugadores y los picks. Ya hablamos del acomodo, vamos a hablar de eh, el tiempo que tienen los equipos para seleccionar sus jugadores. En primera ronda, cada equipo tiene 10 minutos para seleccionar a un jugador. Esto quiere decir que, eh, vaya, tú tienes todo este tiempo para poder seleccionarlo. En el caso que tú no lo llegues a seleccionar en el tiempo, el equipo pierde la opción de poder seleccionar ahí, pero lo puede hacer después. ¿Cuál es el problema? Que te pueden ganar el jugador que tú quisieras o algún jugador que tú estabas viendo. Por ser tanto tiempo que se les da 10 minutos a cada equipo, perdón, es por eso que el día jueves 23 es cuando se lleva a cabo nada más la primera ronda. Es la que se televisa y básicamente es la que más interesa al público de ver. Entonces, esa primera ronda se televisa o se lleva a cabo el jueves. El viernes se llevan a cabo selecciones eh, de segunda y tercera ronda. El sábado se llevan a cabo perdón, el viernes se lleva a cabo tercera, cuarta, quinta y sexta ronda, el sábado séptima ronda y las rondas suplementarias. Y tienen cada vez menos tiempo para poder seleccionar. En la segunda ronda les dan 7 minutos, en tercera ronda les dan 5 minutos, en segunda y tercera les dan 7 minutos, en cuarta, quinta, sexta les dan 5 minutos, en séptima ronda y en ronda suplementaria les van a dar solamente 4 minutos para seleccionar. ¿Ok? Ahora, ¿qué son cuando se habla del draft? Se habla de los picks que tú tienes dentro de tus 7 rondas, pero también hay unas que les llaman rondas suplementarias. ¿Qué es una ronda suplementaria? Y aquí nos metemos un poco al detalle del draft de la NFL. Las rondas suplementarias son rondas que se les dan a determinados equipos porque perdieron jugadores en la agencia libre. El 17 de marzo de este año abrió la temporada 2020 del NFL con la agencia libre. En esta agencia libre que es la venta de jugadores o el intercambio de jugadores entre los distintos equipos. Si un equipo pierde a algún jugador o un par de jugadores en la agencia libre y no pudo
llenar la vacante de esos jugadores que se les fueron, ¿ok? En ese caso, la NFL, con un algoritmo patentado que ellos tienen, en donde revisan qué, eh, qué tipo de jugadores fueron los que perdiste y que no pudiste recuperar, cuál era su rendimiento y qué importancia, cuántos minutos había jugado, etcétera, etcétera. Y en base a ese algoritmo, la NFL te da rondas suplementarias en el draft para que puedas llenar vacantes con jugadores novatos que vienen del colegial. Esas son las rondas suplementarias. Para este momento ya se dieron las rondas suplementarias, ya está, ya pueden revisar cómo va a estar todas las 7 rondas del draft y cuántos picks va a tener cada equipo. Y ya están por ahí repartidos los picks o de estas selecciones suplementarias para este draft, el fin de semana del 23 de abril, que es cuando comienza. Hay otra situación ahí medio chistosa. Mr. Irrelevant. ¿Quién es o qué es el Mr. Irrelevant? Mr. Irrelevant es el último jugador seleccionado en el draft. El pick 256 del draft. Ese es Mr. Irrelevant. ¿Por qué o por qué tiene importancia? Realmente la NFL, de alguna manera un poco graciosa, por así decirlo, le da un reconocimiento y un galardón a este Mystery Relevant. Me parece que el año pasado le dieron un carro al que quedó como el último pick del draft 2019. La verdad es que no sé si le vayan a dar algo a este del 2020, pero a ese último pick de la última ronda, al pick 256 que este año lo tienen los New York Giants, a ese pick se le llama Mr. Irrelevant. Normalmente no se espera que este jugador vaya a tener un impacto en la NFL. De hecho, si revisan, si es que les gusta revisar algo de estadísticas de esta liga y ven los últimos picks de los últimos 20, 30 años, van a desconocer a casi todos los jugadores, pero hay algunos que han logrado hacer algo. Por ejemplo, el pateador Ryan Succop, que en este momento me parece que está con los Tennessee Titans. Él fue Mr. Irrelevant hace por ahí de 10 años y logró ganarse un puesto de titular, lo cual es bastante loable en su caso. Digo, siendo un pick 256, el que hayas logrado quedarte en la NFL, que tengas un puesto de titular en la NFL, pues ya habla, ya te dice algo. Ahora, si tú fuiste un jugador, porque aquí hay varios puntos, eh, hay cientos de jugadores que salen del fútbol americano colegial, pero no todos pueden ser seleccionados dentro del draft. Nada más hay espacio para 256 rondas, o más bien 256 picks. Y hay cientos de jugadores que se quedan sin equipo. Estos jugadores no necesariamente se quedan sin poder jugar en la NFL. Ellos se pueden arreglar directamente con los equipos, ya sea ellos o su representante, y estos jugadores que logran tener un contrato con un equipo de la NFL sin pasar por el draft se les conoce como los undrafted players. ¿Cuál es la situación de un undrafted player? Normalmente es que, bueno, pues si no fuiste elegido dentro del draft es porque se considera que no tienes el nivel de esos, al menos de esos 256 jugadores seleccionados antes. Por lo tanto, te afecta directamente en tu salario. Tu contrato va a ser obviamente menor que los jugadores seleccionados en el draft. Pero eso no quita que puedas encontrar por ahí algún diamante en bruto. Y en este caso voy a referirme a la historia más reciente, que es la de los Broncos de Denver. Acá, como pueden ver, fiel aficionado, perdón. Los Broncos de Denver contratan a Philip Lindsay hace un par de años como un undrafted player. No sale en el draft del 2018. Se arregla directamente con Denver. Lindsay es un exjugador de la Universidad de Colorado, entonces se le invitó a los training camps en Denver y
es seleccionado o es más bien contratado por los Broncos como un jugador no drafteado. Y en su primera temporada logra la proeza de correr 1000 yardas o más de 1000 yardas en su primera temporada como novato, siendo un jugador no drafteado. Esto nunca había pasado, fue el primer jugador en la liga, el primer corredor en la historia del NFL que llega a la liga como un undrafted player, que logra más de 1000 yardas y que es seleccionado para el Pro Bowl. Sí llega, o como lo vimos con Philip Lindsay, sí puede pasar, pero no es lo normal. ¿Okay? Lo normal, como les digo, se dice, es que los jugadores de primera y segunda ronda puedan tener un impacto relativamente pronto. Jugadores de tercera, cuarta o quinta ronda se espera que no tengan un gran impacto, que el impacto sea después de 2 años. Jugadores de sexta, séptima ronda o los jugadores no drafteados que se arreglan con algún equipo, pues normalmente no se espera que tengan un impacto dentro de esos 2, 3 años. En su contrato, en el contrato que ellos tienen de novatos, que son de entre 2 y 3 años, entre 3 y 4 años, perdón, no se espera que logren tener un impacto para quedarse en algún equipo dentro de ese tiempo. Ahora, ok, vamos a pasar al siguiente punto. La elegibilidad de jugadores, eso es bastante, ya nos metemos otra vez un poco más a la parte fina del draft y de la NCAA. Eh, ¿Cuándo puede un jugador colegial ser elegido para el draft de la NFL o para simplemente jugar en la NFL? ¿Ok? Un jugador colegial, para poder ser elegido, para poder ser candidato a jugar profesionalmente en la NFL, necesita haber pasado 3 años de que terminó el high school, en la preparatoria, por así decirlo. Si ya pasó ese tiempo, ya puede ser elegido ya sea para el draft o para jugar profesionalmente. Normalmente los jugadores pasan del high school a una universidad para jugar en la NCAA dentro de la universidad. Tienen 4 años para poder jugar en el colegial, en la liga colegial. Y estos 4 años tienen sus propias denominaciones. En el primer año, el jugador de primer año se le llama freshman. El jugador de segundo año se le llama sophomore. El jugador de tercer año se le llama junior. Y un jugador del cuarto año se le llama senior. Con esto quiero decir que si tú juegas fútbol americano colegial 4 años, tú ya no puedes seguir jugando fútbol americano colegial. Tienes que forzosamente buscar irte ya sea a la NFL, a la XFL o al fútbol americano en Canadá, por ejemplo. Antes se iban al fútbol arena, aunque ya no pasa mucho, pero eh, esas son las opciones que tú tienes. Tú tienes 4 años para poder jugar fútbol americano colegial, que pudieras no jugarlos los 4 años seguidos. Te puedes tomar hasta 5 años para jugar esos 4 dentro del fútbol americano colegial. Por lo general, jugadores en el draft son jugadores ya de tercero o de cuarto año, o sea, nivel junior, nivel senior. Si acaso pudiera un jugador de segundo año, un sophomore que entró a la universidad, juega su primer año como freshman, después se toma este año sabático que se le permite y después vuelve a jugar en su segundo año de elegibilidad en la NCAA como un jugador sophomore y ya puede ser candidato para estar en el draft. Pero por lo general vemos ahí jugadores junior y senior. ¿Okay? Ahora, eh, esos son los años de elegibilidad. ¿Qué hace la NFL previamente, previo al draft? La NFL tiene algo que se llama NFL Combine. El Combine se ofrece a los jugadores de la NCAA, ellos se inscriben, van y en este Combine se les hacen pruebas de todo tipo, de velocidad, de fuerza, de potencia, a los quarterbacks obviamente de precisión, fuerza en el brazo, receptores de seguridad de manos, de capacidad físico-atlética en general. Y
Esto le sirve bastante a los scouts de cada equipo de la NFL para poder tomar una decisión de qué jugadores pudieran ellos tener en cuenta para elegir dentro de sus picks ya dentro del draft. Los equipos, cada equipo también puede hacer y hacen tryouts en donde ellos invitan a determinados jugadores que ellos los tienen ya en el radar para poder seleccionarlos, los invitan para poder probarse igualmente en un montón de pruebas físico-atléticas. Eh, esto es parte de, ya es parte, digamos, del draft. Ahora, vaya, ya entrando a la parte del dinero, del cochino dinero en la NFL y cómo varía los contratos de los jugadores colegiales una vez que pasan a la NFL y varían bastante. Si tú eres seleccionado en rondas más altas, en picks más altos, vas a tener un mejor contrato. ¿Ok? Un jugador de primera ronda, su contrato puede variar entre unos 28 millones a 40 millones, más o menos. Tal vez es mucho, entre 28 millones a 35 millones, que fue lo que estuvieron todavía hasta la temporada pasada. Por ahí es en lo que va a estar tu contrato. Ahora se espera que sea un poco más alto que la temporada pasada, pero no debería ser mucho, con demasiada diferencia, vaya. Entonces, jugadores de primera ronda, entre 28 a 32 a 35 millones de dólares. Jugadores de última ronda, de séptima ronda, su contrato va a estar entre los 2.5 y 3 millones de dólares. Todos los jugadores de fútbol americano colegial entran con un contrato de 4 años. ¿Sí? Jugadores no drafteados entran normalmente con un contrato de 3 años. Si un jugador de séptima ronda en el draft se lleva un contrato de 4 años por, vamos a decir, 2.5 millones de dólares, el jugador no drafteado debería de estar obteniendo más o menos un contrato de por ahí de los 1.8 millones, 2 millones. eh, lo mejor sería por ahí 2.3 millones de dólares por 3 años. Eso es lo normal. Así es como se maneja la NFL. Ya básicamente los contratos los tienen, digamos, medio tabulados en ese aspecto. Entonces, sí hay una relevancia en el caso del dinero y lo que le vas a ofrecer a un jugador dependiendo de cuándo o en qué momento se vaya a seleccionar. Y esto tiene que ver directamente con el tope salarial de los equipos. Hay equipos, en el caso, por ejemplo, de los New Orleans Saints, o en el caso de San Francisco 49ers, de Baltimore Ravens, que tienen ya un tope o su tope salarial, tiene muy poco espacio en el tope salarial, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué es el tope salarial? Vámonos más a las bases. Cada equipo tiene determinada cantidad de dinero que pueden gastar en nóminas de sus jugadores por temporada. ¿Ok? Si se pasan de ese tope, pues se van a tener a las consecuencias de la NFL, que sabemos que las consecuencias son severas. Entonces tienen que forzosamente mantenerse abajo de ese tope salarial. Equipos como los que mencioné son equipos que tienen jugadores de un nivel pues ya bastante probados, en muchos casos son jugadores de élite. Los campeones, por ejemplo, Kansas City Chiefs, también tienen jugadores que ya sus contratos son costosos. Esto les limita bastante en cómo pudieran seleccionar en el draft, incluso en cómo se van a mover en la agencia libre. Un equipo con muy poco espacio en el tope salarial que tenga la opción de elegir dentro de los primeros 10 picks en primera ronda, va a tener alguna situación o algún problema con el contrato de este jugador, porque es probable que le complique ese tan mencionado tope salarial. Y aquí es donde puede llegar a haber algún trade. Equipos
con esta problemática pudieran, si tuvieran una selección o un pick en la primera ronda, dentro de los primeros 10, dentro de los primeros 15, pudieran optar por hacer un trade con algún otro equipo para cederles su posición en la primera ronda por picks en segunda o en tercera ronda, en donde pudieran tener contratos más accesibles para ellos que no les llegara a meter en un problema de tope salarial. Ok, básicamente yo creo que es todo lo que pudiéramos cubrir dentro del draft. Les recomiendo bastante que vean la película de draft con Kevin Costner. Lo explica mejor que yo creo. Eh, esta, este, este draft de este año, pues bueno, desafortunadamente por el tema de COVID-19, pues se va a llevar a cabo a puerta cerrada. El draft normalmente ya está siendo un evento que atrae a muchísimas personas. Eh, este año va a ser en Las Vegas, en donde pues esperaba una afluencia enorme de gente. Con decirles que ve más gente el draft del NFL que los playoffs de la NBA. Y eso ya es decir bastante. Entonces, bueno, desafortunadamente no va a haber oportunidad de que el público pueda entrar ahí al escenario donde se va a llevar a cabo ahí en Las Vegas, pero pues, lo vamos a poder ver en vivo, si bien nosotros no íbamos a ir, pero eh, vamos a tener la oportunidad de verlo en vivo. Entonces, bueno, perfecto. Yo creo que no hay nada más que puedo decirles del draft. Si hay alguna cosa, bueno, pues me lo ponen en el chat, por favor, y con todo gusto se los voy a ir contestando. Eh, perfecto, pues vámonos entonces. Y esperen el video de nuestro episodio 2. Vamos a hablar de la agencia libre. Bastantes movimientos bien interesantes. Yo creo que ya conocen todos el cambio de Tom Brady que se va de Patriotas a Tampa Bay, el más sonado, pero hay otros que también estuvieron bastante interesantes. Ok, perfecto. Bueno, nos vemos.